Muy bien, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. En este día estamos comenzando una nueva clase llamada ética. Bueno, esto, cómo tomar decisiones sabias, se llama en nuestra aplicación. Y es una cátedra, es un curso dictado por un famoso maestro, se llama John Frame. Cómo tomar decisiones bíblicas, se llama la clase. Y vamos a ver un poco hoy qué es la ética según la Escritura. Pero antes de hacer eso, voy a hacer una pequeña oración para entregar este tiempo al Señor. Oramos. Padre amado, Padre bueno, tú, Señor, eres excelso en todos tus atributos, Señor. Son tus obras magníficas, ellas todas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo vivir. Nos has dado ejemplos, Señor. Nos has creado tu imagen y semejanza para que vivamos vidas íntegras, dignas del Evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque en este tiempo podemos profundizar un poco más en el estudio de tu palabra, Señor. Te damos gracias también por los maestros que han permitido que estos recursos estén a nuestra disposición. Gracias, Señor, pues ellos son un regalo tuyo para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de los santos. Gracias, Señor, por todo esto. Pedimos de tu sabiduría, de tu iluminación en este tiempo para aprender estos conocimientos, entender mejor, poder amarte mejor, servirte mejor, ser un canal de bendición más fluido, Señor, para otros que no te conocen, para poder disipular a las naciones, primeramente a nuestras familias, ser de ayuda útil para nuestra iglesia local, Señor, para nuestros discípulos, y así expandir tu reino, Señor. Queremos ser personas coherentes, Señor, cuyo testimonio muestra una transformación hecha por tu Santo Espíritu de la obra y persona de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esto. Enséñanos, capacítanos, muéstranos, Señor, dónde estamos equivocados, donde hay sombras, trae luz, Señor, donde hay ignorancia, trae sabiduría, donde hay arrogancia, trae humildad, Señor. Ayúdanos en esto, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Amén. Antes de comenzar un poco esto, quisiera hacer una pequeña lluvia de ideas con ustedes. Es siempre bueno explorar nuestros conocimientos previos antes de abordar un nuevo tema. Así que, ¿qué entienden ustedes por la palabra ética? Cuando alguien generalmente dice, eso no es ético, eso es antiético. ¿Cuál es una definición o algunos ejemplos en los cuales escuchamos esta palabra en la vida diaria? Y sería lo, digamos que de cierta manera, lo moralmente correcto o lo que está establecido como correcto, profe. Mm, ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Algún ejemplo? ¿Cuáles son algunas situaciones Eh, que... Adelante. Y que la ética sería, que la ética es que toda ética viene de Dios, lo bueno viene de Dios y lo malo prácticamente en la vida cristiana tenemos que desechar. Y nuestra ética sería todo aquello que viene de la palabra y de la enseñanza de la Biblia. Amén. Amén. Pues bien, amén a Ujú. todo lo que han dicho, hermanos. Ahora bien, eh, sigamos explorando un poco algunas ideas que tenemos. Si nosotros, la hermana Marian había comentado de que lo bueno y lo malo, moralmente fue una palabra clave también que se usó. Habría que ver un poco cuál es la diferencia entre moralidad y ética entonces. ¿Y qué es la moralidad? ¿A qué Y, se refiere? Adelante. profe, yo creería que la moralidad va enfocado hacia el concepto de bueno que tenemos, ¿verdad? Mm, Solamente que hoy día está un poco
un poco gris ese concepto, no es del todo blanco como tiene que ser. Mm, amén. Es así la triste realidad. ¿Y cuál es el patrón que nosotros utilizamos, o mejor dicho, los cristianos, para determinar qué es moral y qué es inmoral? ¿Cómo sabemos que algo es moral y que algo es inmoral? Y la palabra del Señor, La la palabra del Biblia, las Señor. Escrituras, en eso nos tenemos que respaldar para saber que lo que te dice ahí que está mal, está mal. No hay gris, no hay mezcla. Ujú. Ok, ok. Ahora bien, ¿cómo una persona que está en el mundo, ¿verdad? Que no ha aceptado la cosmovisión cristiana, cómo una persona generalmente determina su ética o su moralidad? ¿De dónde saca, si no cree en Dios, nunca leyó la Biblia y no utiliza la Biblia como su guía para la moralidad o la ética, qué pues utiliza? ¿Cómo fue que creció y de dónde sacó esos valores éticos o valores morales? Y ¿Alguna yo idea? creo que es la gracia común, hermano, ¿verdad? La gracia común que nos dio todavía Dios o con la que nos sostiene todavía y que a través de eso sigue obrando para que no seamos todo lo malo que podemos llegar a ser. Y eso es Ujú. lo que nos trae cierto tipo de ética o moralidad que se aplica hoy en la vida de muchas personas no creyentes. Amén. Amén. ¿Alguna otra idea? Porque si yo le pregunto a una persona que no conoce de teología y no me va a responder la gracia común, si yo le pregunto a un incrédulo, qué sé yo, en la plaza, en la calle, ¿de dónde sacas tus valores morales o tus valores éticos? ¿Qué será lo que me va a decir? Estoy seguro que no me va a decir la gracia común, ¿verdad? Lo Ah, cual, ¿qué me va a decir una persona común y corriente en la calle? y Es te cierto lo que puede decía, decir hermano. que aprendió en su casa o te puede decir que aprendió por su cuenta leyendo, por ejemplo, que se Ok, le enseñó en la escuela, cosas así. Puede No ser se me por ocurre otra tradición, respuesta. tradición familiar, puede ser por tradición familiar, puede ser eh, porque aprendió en la escuela o algo superficial que no va a venir de la enseñanza de un cristiano, por ejemplo. ujú, ok, muy bien, excelente. Entonces, entendiendo un poco, viendo un poco aquí nuestro título ya, hablando de ética, lo relacionamos con la moral, con lo bueno y lo malo, y vemos de que el subtítulo, ¿cómo tomar decisiones bíblicas? ¿Verdad? Obviamente una persona que no conoce al Señor y no tiene la Biblia como manual de vida, no toma sus decisiones en base a lo que la Biblia dice, sino que, como ustedes dijeron, utiliza un poco su crianza, los valores inculcados en su hogar, los valores que aprendieron en su escuela, ya sea privada o pública, y también algo más que yo voy a aportar ahí, sus valores culturales, ¿verdad? Lo que aprendió en su cultura de su país, ¿verdad? Entonces, de ahí un poco va también lo que ellos consideran bueno y malo, normal y raro, o algo bien visto o algo mal visto, también viene una combinación de esas cosas. Ahora bien, pasemos a nuestro tema. Vamos a estar abordando esta clase que habla de un comportamiento ético. Nuestro objetivo para esta clase es definir la ética cristiana desde una perspectiva bíblica. Ya hemos hecho una lluvia de ideas de qué piensa el mundo, cómo ven las personas que no conocen al Señor, no utilizan la Biblia. Vamos a ver un poco ya nosotros qué es la ética cristiana. Identificaremos un poco un criterio de tres partes, el tripartito, para las buenas obras. Y también veremos un poco tres perspectivas de ese criterio tripartito. Finalmente veremos algunas aplicaciones de estos conceptos que estamos hablando, de perspectivas y criterios tripartitos, a situaciones éticas básicas. O sea, iremos a la parte práctica también después. Vamos a ver una definición, vamos a ver un poco cómo se divide.
y vamos a ver un poco alguna que otra teoría y entonces después ya vamos a ver alguna aplicación. Entonces se desconectó un poquito la hermana. Bueno, pasando ya a nuestra reflexión inicial. ¿Qué dice nuestra reflexión inicial? ¿Qué desafíos éticos enfrentan los cristianos hoy? Es una pregunta reflexiva porque aún los que están dentro del cristianismo tienen muchas dudas de cómo tomar decisiones, cómo es su decisión, cómo su decisión agrada o no al Señor, cómo es ética, cómo es moral. Sabemos que aún entre cristianos hay discrepancias. Vamos a ver casos más específicos en breve. Ahora, dice, la ética de hoy en día está en crisis, tanto en el mundo, como ya bien sabemos, y también en la iglesia. Así que hay una crisis de ética, de moralidad, de qué es ético, qué es coherente con lo que uno cree, con un estándar. Cuando uno habla de ética, estamos hablando de que apela a algo que es una unidad de medida por la cual se mide algo y luego se dice que está bien o está mal. Nosotros vamos hoy un poco a ver cuál es esa unidad de medida. Eh, Ustedes, hermanas, ya mencionaron un poco lo que dice Dios en su palabra, una unidad de medida. Entonces vamos a ser un poco más específicos en breve y veremos si es solo eso. Nosotros necesitamos una manera de encontrar decisiones sabias, decisiones bíblicas. Sabemos que la sabiduría viene del Señor. El mismo Señor Jesucristo es la encarnación de la sabiduría. Proverbios 8 y Colosenses 2 nos habla de eso. Ahora, vayamos un poco a la definición de la ética cristiana. Hablando un poco de ética cristiana, nosotros vamos a definirla no solamente como lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a definirlo de otra manera, un concepto, un término más específico que trae mayor luz y abarca mucho más de lo que normalmente la ética abarca. Porque la ética también se estudia en diferentes campos, en la medicina, en la educación, en la filosofía, en la psicología, diferentes ramas que aplican esta materia, esta rama del saber, que es la ética. Pero nosotros queremos ver un poco hoy una ética cristiana para la vida, dado que la Biblia es nuestro manual y queremos agradar al Señor. Veamos un poco qué dice la definición, hermana Catalina, si lee la definición, por favor. Creo que está congelada su imagen. ¿Cómo? Adelante. La definición, Sí, por favor, si puede leer la definición. ¿Qué es la ética cristiana? la ética cristiana, acá como tengo escrito, o acá Sí, como usted usted, puso acá. acá como está Acá en dice la pantalla, sí. teología viéndola como un medio para determinar qué personas humanas y hechos y actitudes reciben la bendición de Dios y cuáles no. O Excelente, es hermano, el muchas título. gracias. Bueno, Está muy bien, ese es. Entonces la ética, vamos a ver la ética no solamente como una rama de la teología, algo que se desprende de la teología, el estudio de Dios, sino que es un aspecto esencial, es decir, básico, cardinal, que no puede faltar en toda nuestra vida cristiana. Un cristiano no puede ser antiético, no puede ser inmoral. Y vamos a ver cómo entonces la ética viene a ser una teología, en un término muy amplio ahí, pero la ética cristiana viene a ser un medio, una herramienta, un instrumento que ayuda a determinar qué personas humanas, qué hechos y qué actitudes reciben la bendición de Dios y cuáles no. Esas tres palabras son claves. Vamos a ver entonces que la ética es una herramienta de la teología, ¿verdad? Una herramienta que nos ayuda a saber, a determinar, a concluir bíblicamente, informadamente, inteligente y sabiamente de qué personas humanas reciben la bendición de Dios, qué hechos, qué actos reciben la bendición de Dios y qué actitudes también reciben la bendición de Dios. Vamos a ver enseguida que muchas veces la ética desde un punto de vista no bíblico no suele abarcar las actitudes, sino que se limita a los hechos nada más. Algo que se hizo fue antiético, dicen, ¿verdad? No algo que sintió, no algo que pensó.
pero aquí ya vemos nosotros una diferencia en la misma definición que ya incluye algo no tangible, que es la actitud. Bueno, seguimos un poco. Vemos entonces que hay tres aspectos claves para entender un poco la ética cristiana. La primera, hermana Marian, si me ayuda a leer. Dios y sus bendiciones. La Ujú. naturaleza de Dios es la norma de moralidad. Las acciones de Dios manifiestan la norma. Amén. Entonces, en este primer punto, nosotros vamos a definir la ética de esta manera. Ética es todo lo que es conforme a la naturaleza de Dios. Es decir, algo es bueno, algo es moral, algo es ético porque corresponde a la misma naturaleza de Dios. No es que Dios dice esto es bueno y por eso es bueno, o Él usa una unidad de medida aparte de Él para decir que algo es bueno, sino que todo lo que Él dice que es bueno, ético o moral, es porque es conforme a su naturaleza, es porque Él mismo es la unidad de medida de todo aquello que es bueno, agradable, perfecto, ético y moral. Por eso cuando hablamos un poco de los 10 mandamientos y solemos decir de que es el carácter moral de Dios ahí, Dios está estableciendo su, su moralidad, su ética ahí. ¿Por qué? Porque ancla en su naturaleza, en quién es Él. Dios no es un ladrón, Dios no es un mentiroso, Dios no es un codicioso, Dios no es un inmoral impuro. Entonces, a eso queremos llegar. Lo primero que estamos definiendo aquí es que la ética se define conforme a la naturaleza de Dios, porque Él es ético en sí mismo, es el estándar, la unidad de medida, por lo cual algo o alguien o algún, perdón, o algún hecho o alguna actitud es buena o mala. Se compara, se contrasta con la naturaleza de Dios. Ahora, no solamente la naturaleza de Dios, sino que también lo que Dios hace. Y sabemos que lo hace porque su naturaleza lo lleva a hacer eso. Así que aquí vemos que lo que Dios bendice, porque nuestra definición, recordemos, de ética es aquello que Dios bendice. Una buena ética es lo que Dios bendice. La ética es un medio para saber qué es lo que Dios bendice, qué personas, qué hechos y qué actitudes Dios bendice, pero así también qué personas Dios no bendice cuando van en contra de sus hechos o en contra de actitudes que no corresponden a su naturaleza o a la acción misma de Dios. Entonces, cerrando un poco esta parte, estamos definiendo qué es la ética cristiana. Es un medio para saber qué es lo que Dios bendice y qué no bendice. Y en qué está anclado, en qué está enraizado o cimentado en la naturaleza misma de Dios. Dios no usa un libro aparte, su naturaleza. ¿Quién es Él? ¿Qué representa Él? Entonces, algo es bueno porque Dios es bueno. No es que algo es bueno porque Dios dice nomás que es bueno y Él tiene que después medir con otra cosa fuera de Él. No, es bueno porque se corresponde con la naturaleza de Dios y con las acciones de Dios. Eso es lo primero entonces que tenemos que ver cuando estamos definiendo qué es ética cristiana. Lo segundo, alcance integral. La ética tiene un alcance mucho más allá de solamente, qué sé yo, lo bueno y lo malo, sino que tiene dimensiones diferentes y es para cada área de la vida, el área personal, el área profesional, el área eclesiástica y así sucesivamente. Otro aspecto importante de la ética es que va más allá de los hechos. A veces gente comete un acto y decimos eso es antiético, eso es inmoral. Pero Dios y la definición de la ética cristiana va más allá de los hechos. ¿Incluye qué? Actitudes, incluye naturaleza y incluye pensamientos e inclinaciones del corazón. Así que aquí ya vemos la primera gran diferencia entre una ética secular, no cristiana, que va más allá de los hechos y que abarca todas las partes de la vida. Y es algo que Dios bendice conforme a su naturaleza y conforme a sus acciones. ¿Hasta aquí vamos bien en esta definición? Sí, sí. Vamos a entrar un poco entonces, vamos a analizar ahora un poco su naturaleza porque acabamos de decir de que la ética cristiana se basa en la naturaleza de Dios.
como norma, como regla, como estatuto. A ver, ¿quién me lee un poco esto, por favor? Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 6. Adelante, hermana Mariam, si lo tiene. Este es el Acá yo mensaje. Ay, tengo yo aquí, del 1, 5 al 7 tengo yo. Ok, adelante. ¿Puedo leer? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y él anda y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, este Era verdad, versículo, pastor. sí, está muy bien, hasta ahí está bien. Entonces, aquí estamos viendo que la ética cristiana viene de la misma naturaleza de Dios, porque nos dice aquí que Dios es luz, es decir, que trae, nos saca de la oscuridad, y que en Él no hay nada que sea antiético o inmoral, nada malo, ninguna tiniebla en Él, ninguna perversidad en Él. Y cuando nosotros decimos que tenemos comunión con Él, es decir, cuando decimos que somos éticos, estamos diciendo de que estamos andando conforme a la naturaleza de Dios, que es luz, que es verdad. Entonces, pero si andamos opuesto a eso, no tenemos la bendición de Dios, sino tenemos la sanción de Dios, la disciplina de Dios, o el castigo de Dios, o la enemistad con Dios en el caso de que no seamos creyentes todavía. Entonces, aquí nos define de que Dios es la fuente de la luz y su una misma naturaleza, porque eso estamos definiendo. Dios mismo es la norma, es la regla, el cimiento de qué es bueno y qué es malo. Y para ello este pasaje utiliza una metáfora y habla de que Él es luz. No solamente que resplandece luz, sino que Él es luz como una metáfora que nos muestra aquello que es bueno, aquello que ilumina, aquello que nos lleva por el camino correcto. A eso nos lleva esta metáfora. Y así también nos aclara de que en Él no hay ninguna perversidad, nada antiético o inmoral, sino que Él es el estándar, la medida, por lo cual algo se determina que es bueno, es decir, que tiene la bendición de Dios, o algo que no es bueno y por ende no tiene su bendición. Siguiente. Mana Marian, ¿me lee esto, por favor? toda la escritura es ética. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:16 al 17. Muy bien, gracias hermana. Entonces, acabamos de establecer que la misma naturaleza de Dios es la base de nuestra ética, es lo que Él bendice. De ahí tomamos que la bendición viene porque refleja su carácter, su naturaleza. Y también aquí nos dice que la escritura viene de Dios, por tanto, entonces la misma escritura es ética porque procede de su naturaleza, viene bajo su inspiración, es decir, su supervisión, y tiene una utilidad para muchas cosas como estamos viendo aquí. Entonces seguimos con nuestro tema, estableciendo un poco. Ahora, en esta parte ya vemos de que la ética cristiana, bíblica, sabia, la que Dios bendice, es aquella que va más allá de las acciones. Mateo 5:22, que dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, nos está diciendo de que Dios no bendice ese comportamiento antiético que viene dentro de la actitud del corazón o de la mente de esa persona, no solamente el hecho que haya, qué sé yo, porque un enojo que nace en el corazón luego se convierte, qué sé yo, en un plagueo, una crítica destructiva, ofensas, etcétera. Entonces, la crítica lo secular te diría que eso es lo antiético, que fuiste a decir palabrota, a generar peleas, etcétera. Pero el problema ya empieza desde el corazón. Entonces, la ética cristiana bíblica ya empieza a decir que es más que acciones, es actitudes, es lo que hay en el corazón.
Mateo 5:28 confirma también esto, cuando Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso te lo puede confirmar cualquier varón que descubre a otro varón mirando a su esposa de una manera incorrecta. Entonces no es que se va a reír con él, sino que ya va a desaprobar inmediatamente. No es que va a decir, ah, bueno, como no cometió el adulterio, no se fue con ella en un hotel y no tuvo relaciones con ella, entonces todavía no pasa nada. No, al contrario, ve que otro hombre mira a su mujer de una manera que no corresponde y ya sabe que eso está mal, ya sabe que no es ético y ya sabe que es inmoral. Entonces las actitudes y los pensamientos también tienen una dimensión moral o ética. Seguimos. Ahora bien, ¿cómo se relaciona, esto va a ver un poco para ustedes la pregunta aquí, cómo se relaciona esta definición que hoy hemos aprendido con la comprensión que tenían antes, cuando empezamos a hacer la lluvia de ideas? ¿Será que expandimos un poquito más lo que entienden ya ahora de qué es ética cristiana? Sí, ¿Sí? ¿Se Sí, aclaró un profe. poquito más? ¿Se sí, sí, ilustró algo que a pero lo mejor teníamos ahí, pero no podíamos encajarlo, pero ahora ya que tenemos algo mejor? Sí, profe, es mucho más amplio y complejo porque directamente relaciona el carácter de Dios, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Sí, es mucho más profundo de lo que parecía en una definición. sí. Al principio estaban diciendo ustedes que es la palabra de Dios, que si no es conforme a la palabra de Dios, entonces eso era lo ético, eso era lo moral y está bien. Pero no queda en eso, está anclado en su naturaleza. Su palabra es ética porque viene de su naturaleza y sus acciones, lo que él hace también es ético. Entonces, y no solamente las acciones, sino que Él es también que, mismo es luz. Sí, sí, en esa metáfora, sí, en la palabra usa una metáfora ahí para darnos de que Él es el estándar, la luz. Y ahí claramente era una denuncia, y el que no anda conforme a eso está en tinieblas, dice. Y Dios no es tinieblas, es decir, que nos contrasta aquel que anda en tinieblas, es decir, está en estado antiético, está en un estado inmoral, no hace lo bueno y por lo tanto no recibe la bendición de Dios. Recordemos que nuestra definición de ética es, a ver un poco, ¿qué era nuestra definición de ética? Porque el mundo solamente dice lo bueno y lo malo. Y tienen ideas de cultura, crianza y qué sé yo, colegio y cosas así. Pero nuestra definición de ética es la teología como un instrumento ¿para qué? Para determinar qué personas. las acciones de Dios manifiesta la norma de la moralidad, dice. A ver un poco, voy a volver Ahí ¿Qué atrás. tenemos, personas humanas, hechos y actitudes reciben la bendición de Dios y cuáles no? Exactamente. Entonces, esta es nuestra definición de ética. Sencillito, ¿qué personas, qué actos y qué actitudes reciben su bendición y qué no? Eso es lo que queremos hacer con la ética cristiana. Esa es la definición que vamos a utilizar. Entonces, todo nuestro estudio de todas las clases que tengamos, vamos a estar analizando formas de interpretar o filtrar qué recibe la bendición de Dios y qué no. Y cuando hablo de qué, hablo de personas, hechos y actitudes, en esas tres formas, en esas tres cuestiones. Ahora, ahora vamos a ver un poco ese criterio tripartito, las tres condiciones para las buenas obras. Nuestra Confesión de Fe de Westminster, por ejemplo, nos dice que hay obras hechas por personas no regeneradas que a simple vista, a la pinta, parece espectacular lo que hizo, es un buen padre, ¿verdad? No le conoce al Señor, pero bueno, no le hace faltar a su hijo pan en la mesa. Dice, a ver un poco, pueden ser cosas que Dios ordena, ¿sí? Y de utilidad tanto para ellos, pensemos un poco en los incrédulos aquí, ¿verdad? Hacen cosas que Dios manda en su palabra, no son creyentes, nunca leyeron la Biblia, pero hacen cosas, también dice la confesión, son útiles sale para un poco ellos y más también, sale un poco más sí, hola. Sí. Sin embargo, porque proceden, aquí viene palabra clave, sin embargo, porque vienen de un corazón que no está purificado por la fe y no son hechas de la manera correcta de acuerdo a la palabra, ni para un fin correcto, que es la gloria de Dios, por lo tanto son pecaminosas.
Es decir, en pocas palabras, la confesión nos dice que por más de que esté haciendo algo bueno, no lo hace para la gloria de Dios y le termina haciendo otra vez algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque no le da la gloria a Dios, utiliza todo lo que el Señor le da, pero y quiere dejarle a Dios de lado. Es otra vez la Torre de Babel, que utiliza todos los medios que el Señor le da y quiere crear su propio ego, su propio bienestar, su propia prosperidad. Es muy lindo que esos constructores, muy espectacular lo que estaban haciendo, pero al no darle la gloria a Dios, por más bueno que sean lo que están haciendo, termina otra vez al final siendo algo pecaminoso. No es que hacen lo que Dios le gusta, entonces Dios, bueno, ellos no saben, pero hacen lo que yo quiero, entonces pobrecitos no saben. No, no funciona esto así. Entonces, vamos a mirar un poco los tres criterios para que algo sea correcto, para que algo, una obra de la persona sea correcta o ética. Ahora estoy utilizando otro término, correcto o ético o moral. Primero, el propósito tiene que ser correcto, la norma tiene que ser correcta y la meta tiene que ser correcta. Si un incrédulo quiere hacer algo correcto, ético, debe tener primeramente el propósito que el Señor establece y lo primero es que tiene que reconciliarse con el Señor. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, ser la persona más humanitaria, más caritativa, el padre más conservador, todo lo que vos quieras? Se sacrifica por su hijo, pero al final de su vida pierde su alma. ¿De qué le sirve? ¿Verdad? Entonces aquí vemos que el propósito de toda buena obra tiene que fluir de una fe salvadora, fluye de un amor cristiano y el siguiente criterio es la norma correcta. Es decir, cómo Dios determina que algo es ético, ético correctamente, bueno, se alinea a su regla establecida, a su norma, que son sus mandamientos. Si viola sus mandamientos, claramente no es ético. Si viola la escritura, no es ético, es inmoral. Y si viola la revelación general, es decir, la conciencia que nos habla, también de que eso es malo, también viola la norma correcta. Por ejemplo, hoy hay personas que no teniendo a Dios, salen del diseño natural de Dios y quieren juntarse con gente de su mismo género. Y sabemos que no, hay una revelación general que muestra quién es Dios, que muestra quién es el hombre, el diseño del hombre y el diseño de la mujer, pero se quieren revelar en contra de lo que Dios reveló, no en la escritura, sino en la revelación general en la conciencia también que el Señor nos da, se van en contra de sus propias conciencias, una revelación general específica que todos los hombres tienen conciencia, que saben que está bien y que está mal, como dice Romanos 2 y les acusa, no tienen excusa tampoco. Entonces, y lo otro es otra cosa más. Estas personas que cometen actos o obras, si no tienen la meta de la gloria de Dios, lamentablemente le termina siendo otra vez pecaminoso, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Si está haciendo algo que superficialmente es bueno y trae beneficios temporales, pero no da gloria a Dios, termina siendo pecado. No es otra vez para la gloria de Dios, entonces es pecado, pues todo es para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. Es el propósito del hombre, el fin del hombre, como dice nuestro catecismo de Westminster. Ahora, veamos este primer punto. Propósito, fe. ¿Qué dice la palabra? Vamos a comprobar si esto es cierto. ¿Cómo es posible que una persona que no tiene fe, no conoce al Señor, no vino a la fe, no se arrepintió, no confió en la persona y obra de Cristo, pero aún hace cosas buenas, entre comillas, aún le es imputado como pecado? ¿Dónde dice eso en la palabra? Hermana Mariam, ¿qué dice la palabra? Propósito correcto, fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea lo que, lo que le hay y que es galardonar de los que le buscan. Ujú. Hebreos 11:6. Y el Amén. siguiente es, todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Ahí tenemos entonces comprobadísimo. Pregunto yo. ¿Hay duda de que una persona, por más cosas buenas que haga, aún eso es algo ético o antiético?
Si no tiene fe, si no se ha reconciliado con el Señor, podemos decir que esa persona, bueno, no le conoce al Señor, pero hace cosas buenas, es una persona ética, sus actos son éticos, sus intenciones son bien éticas. Al final, yo creo que el Señor le va a considerar al final otra vez. ¿Será que podemos decir eso a la luz de estos dos versículos? Y no, Es fuerte, es duro, ¿verdad? Porque vemos superficialmente de que hace cosas buenas, le da alimento a sus hijos, trabaja, ama a su esposa, qué sé yo, da donativo a su barrio, los carenciados, hace actos humanitarios, pero al final otra vez no lo hace de la fe para la gloria de Dios. Entonces, al final otra vez termina siendo un acto antiético, es decir, pecaminoso al final, aunque tenga beneficio para ellos y gente alrededor de ellos. Esto es totalmente, parece ser algo Obra extraño. sin fe, obra sin fe, ¿verdad? Acá como dice Santiago, obra sin fe, Sí, es muerta, dice la palabra, sin ¿no? conocimiento de Dios. Así, Sí. entonces ya probamos el primer punto aquí, que era, estamos viendo estos tres criterios, el criterio tripartito, que tiene que ser el propósito correcto. Si no viene una fe salvadora, si no viene en el amor cristiano, lo lamento mucho, pero no es ético, no es moral, no es correcto al final del día. Al final del día tenemos que otra vez predicar el evangelio a esa persona. No podemos decir ya él es una persona bien moral, bien ética, le falta conocer nomás a Jesús. No, hermanos, está en una actitud antiética e inmoral y necesita primeramente reconciliarse con el Señor para luego obrar de manera ética, moral y correcta y recibir la bendición de Dios. Recuerden, esa es nuestra definición de ética, recibir la bendición de Dios, personas, actitudes y hechos. Veamos el siguiente, la norma correcta. Hablamos de mandamientos, escritura y revelación general. A ver un poco. Ah, perdón. Dice aquí 1 Corintios 13, estamos todavía en la primera parte. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y no tengo amor, de nada me sirve. El amor a Dios y al prójimo es fundamental para toda obediencia. Esto es correspondiente a esta parte que dice el amor cristiano que está aquí. Su propósito, si no es para amor, si solamente quiere aplausos de la gente, si quiere ser admirado o solamente hace de onda nomás. No, tiene que ser de una fe salvadora, tiene que ser por amor a Dios y amor al prójimo. Y si no es así, lamentablemente no agrada al Señor, no es ético y no recibe la bendición total del Señor. Eso es claro, está en violación. Siguiente, norma correcta. Primera de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado, inmoralidad, antiética, infringe también la ley. Ok. Es decir, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces aquí estamos viendo de que para que alguien obre de manera ética, que reciba la bendición de Dios y no cometa pecado, tiene que suscribirse y estar en obediencia con los mandamientos de Dios. Debe también seguir toda la escritura, no solamente la ley, sino toda la escritura es inspirada, habíamos leído en 2 Timoteo 3:16, y también la revelación general, es decir, la creación también enseña algo de moralidad, la conciencia también habla de moralidad, eso es parte de la revelación general también, no solamente la creación que tenemos a nuestro alrededor. Entonces ya vimos entonces este segundo punto. Tercer punto, debe tener la meta correcta. Una persona no regenerada, incrédula, si no lo hace para la gloria de Dios, le es pecado. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Bueno, aquí vemos. Si pues coméis o bebéis, ok, con tu familia, son gran padre de familia, provee para tu casa, come y bebe con ellos, no le falta nada. O hacéis otra cosa, muy bien, le pagás su educación, le comprás ropa, etcétera. Hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Por consecuencia, si no es para la gloria de Dios, no es para la meta correcta, no es ético, no es moral, bíblicamente hablando. Romanos 11:36 también nos dice de que porque de Él y por Él, hablando de Cristo, y para Él son todas las cosas. Muy bien, muy lindo. Le compraste una casa a tu mamá, no le hace faltar nada, todo muy lindo. Soy agradecido con la gente que te ayudó, e incluso con gente que fue tu enemiga. Le diste la mano, le prestaste plata, le perdonaste. Pero ¿qué pasa
si no es para Él, para Dios, si no tiene la meta de dar la gloria a Dios, solamente vas a recibir tu recompensa aquí. Gente que te va a aplaudir, va a hablar bien de vos y esa va a ser tu única recompensa. Van a haber beneficios tal vez para vos, la gente le vas a caer bien a la gente, pero al final del día, Dios no te ve como una persona ética porque no es para su gloria lo que haces. ¿Ok? Entonces, cerrando esta segunda parte, hemos visto entonces de que para poder determinar que algo es ético, correcto o moral, se tiene que hacer con el propósito correcto. El propósito es decir, la finalidad, perdón, el propósito, ¿de dónde viene eso? De una fe salvadora, de un amor por Dios, de un amor por el prójimo, de un corazón renovado. Si vos no te reconciliaste con el Señor todavía y no andás conforme a su palabra, estás en tinieblas, recién veíamos, porque Él es luz y tenemos que andar como Él anda en luz. Es decir, si yo soy una persona no regenerada, incrédula, impía, pero que hago cosas buenas, que son de beneficio temporal para mí, para mi familia, para mis conocidos, aún así eso no es algo que agrada al Señor. No recibí la bendición total del Señor, sino que recibí bendiciones temporales alrededor tuyo. Pero al final del día el Señor te va a increpar en el día del juicio final y te va a decir lo que vos hiciste, si viene a lo que mi palabra dice, que sé yo, honrar a padre y madre, pero no lo hiciste teniendo una fe salvadora en el amor cristiano, lo lamento, no es ético, no estaba bien, no recibe mi bendición. No fue conforme a mi mandamiento, por más que mi mandamiento dice honrar a padre y madre, pero vos sos incrédulo, al final del día, muy bien, te lleva muy bien con los beneficios que recibí, es decir, la bendición temporal que recibí, papá y mamá, te felicitan por ser un buen hijo. Vos también te sentís bien, tu hijo aprenden de vos, genial todo, pero ¿qué pasa? No honra la escritura. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios, no conoces su palabra, no honra esa conciencia que el Señor te dio tampoco. Y finalmente, si no es para la gloria de Dios, estás equivocándote en la meta suprema de tu vida, porque el fin principal del hombre es dar gloria a Dios, no hacer cosas buenas nomás para beneficio tuyo y de gente a tu alrededor. Y no es esa la meta del hombre, no es esa la definición de la ética, de la moralidad, de lo correcto, de lo que recibe bendición de Dios. Bueno, pasamos ya entonces. No sé si esa parte quedó claro. Estos Sí, tres profe. propósitos. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Y es radical como la palabra, ¿verdad? Pero nosotros que ya tenemos entendimiento, pues sabemos que no es, o sea, que es bastante cerrado ese concepto en el sentido de que es lo que es. No, Claro, no tiene porque una flexibilidad. así mismo es fuerte porque vemos a gente que no conoce a Dios, pero hace tantas cosas buenas. Trabaja, se esfuerza, provee para su familia, es su trabajo excelente, se le asciende, es súper organizado, da su plata a la caridad, nambrena luego. Pero ¿qué pasa? Uno creería a la pinta, Dios le va a bendecir a esta persona. No es creyente, pero a veces le hace 6-0 a algunos que son creyentes. En muchas cosas decimos ahora, ¿cómo le bendice Dios? ¿Cómo es una persona moral y ética? Ahí estaríamos incurriendo en un error. Esa persona no está haciendo para la gloria de Dios, conforme al mandamiento que recibió de Dios en su palabra. No lo hace de un corazón renovado, sino que aún está muerto en su delito y pecado y utiliza las cosas que tiene a su alrededor sin darle la gloria a Dios. Es como, por ejemplo, qué sé yo, que vos inventes algo, qué sé yo, inventar algo y después yo utilizo eso para beneficio mío, para beneficio de mi familia, y yo nunca le mencioné a nadie de dónde saqué, la gente cree que es mío, que yo inventé, que yo creé, yo nunca le dije que había sido la hermana Andrea lo que inventó eso. Entonces, ¿qué pasa? El día de mañana la hermana Andrea se entera a la pinta, todo muy bien, usaste, mucha gente se benefició, pero, profe, llegó la inventada, güey, pea, vaya, vea, no le dijiste a la gente que vos sacaste de mí eso, ahora vos fuiste un poco deshonesto ahí, ¿no te parece que eso está mal? Y la misma cosa pasa cuando hacemos cosas que superficialmente son buenas, pero no viene
de un corazón nuevo entregado al Señor. No lo hacemos porque su palabra lo manda y no lo hacemos para la gloria de Dios. Le estamos robando la gloria a Dios a hacer cosas que aún su palabra manda. No robarás. Nunca andamos de cuecheche honesto. Bueno, todo muy bien. ¿Pero lo hace para el Señor? ¿O solamente para no entrar en la cárcel? ¿O para darle buen ejemplo nomás a tu hijo? ¿Para qué lo haces? Tenés que decirle a la gente que lo haces porque Dios manda así, porque Dios es honesto y no un ladrón, porque Dios manda que trabajes con tus manos y produzcas el fruto de la tierra y disfrutes de ello y luego ayude a los necesitados. No podés perder esa ocasión de darle la gloria a Dios. Pero ¿y si no lo Sale haces? muy mal el audio. Hola, creo que la hermana María y la hermana Andrea me escuchan bien. Sí, profe, te escuchamos bien. De repente nomás se activa el micrófono ¿De quién? de la Yo no hermana escucho bien, Cata. yo no escucho, le sale muy cortado el audio. Y creo que es tu conexión, hermana. A lo mejor te conviene entrar y salir. O si no, apaga tu cámara, hermana. Y eso Exactamente, va a hacer también. que tu conexión mejore. También. Entonces vas a También. escuchar bien. Nosotros nomás no te vamos a ver, pero sí vos podés ver. Ok, muy bien. Pasamos entonces a esta actividad. Dice aquí, quiero que piensen un poquito en una decisión ética que hayan enfrentado recientemente. ¿Cómo se aplican estos tres criterios que aprendimos recién? A ver un poco, quiero escuchar después. Una decisión que ustedes tomaron, voy a dejar aquí los tres criterios. Una decisión que ustedes tomaron hace poco, que saben que vienen de su nuevo corazón que el Señor le dio, saben que la palabra lo manda y saben que es para la gloria de Dios. Piensen en algo que a lo mejor casi le creó un problema, pero después te acordaste, no, yo creyente, la palabra coge y más sea, añade ya la penguana, ya ponga coa. Entonces, si tienen algo así, piensen y pueden poner ahí en el chat. Vamos a tomar entonces 5 minutos mientras piensen en algo. Si no quieren escribir en el chat, pueden decirlo sin problema. Yo voy a decir nomás, hermano, porque es más Dale, complejo escribir en el chat. Y adelante. particularmente yo tuve hace poco un desafío laboral un poco más complejo y tomé un grupo de sucursales con muchas personas. Y a medida que me fui interiorizando, me di cuenta de cosas que no estaban bien, de Ujú, muchos manejos, de muchas situaciones. Y cuando hice una evaluación, era como que 50%, 70%, perdón, de la gente que estaba ahí para mí no estaba haciendo las cosas que tenía que haber hecho y estaban haciendo las cosas mal. ujú, A propósito, ¿verdad? O sea, no había ujú, un accidente de por medio. Y yo tenía que tomar la decisión de, o sea, cuando me enfrenté a eso era o lo saco o, o me lo aguanto, ¿verdad? Y todos me dijeron, no, aguantate, una locura lo que vos querés hacer, ¿cómo no te das cuenta? Esto por eso está así, porque si vos le sacás a toda tu gente, ¿qué va a pasar después, verdad? ¿Cómo vas a sostener esto? Y vos, a medida que traes nuevas personas, si vos no cortás de raíz, es como que esas malas prácticas se siguen expandiendo porque a la nueva gente se le enseña cosas indebidas. Entonces era un debate de decir no, o hago lo bueno y lo hago en forma o me uno a este club, ¿verdad? Porque es eso, soportar, o sea, sabiendo ya que las cosas están mal y tipo cerrar los ojos es tener esa flexibilidad y acceder también, ¿verdad? Entonces tomé la peor decisión para la gente, ¿verdad? Que era ser radical y cortar de raíz las cosas. ok, Y saqué 70% de las personas que estaban trabajando conmigo originalmente, por decirlo así, y fue un golpe bastante duro. mm, Y
tuvo consecuencias en ese momento, ¿verdad? Consecuencias económicas, etcétera, incluso para mí, pero yo sabía que era lo correcto y oré muchísimo y hoy Mm, Dios me enseña y todos los días creo que me enseña que el hacer lo correcto en algún punto tiene resultado. mm, Entonces, eso es lo que yo puedo decir, hermano, sí, de esto, ¿verdad? sí. Ahora, esa palabra, voy a agarrar, gracias hermana por compartir, voy a agarrar esa palabra nomás que dijiste correcto. Ahora, filtrando un poco por estos tres criterios, hermanas. ¿Crees que lo que hiciste lo hiciste por el nuevo corazón que tenés? Propósito uno. Sí, hermano, sí o sí. Bueno. Si no, no lo hubiese hecho. Bueno, No me hubiese número dos. animado. Número dos, ¿crees de que lo hiciste porque la palabra te confrontó en alguna parte o incluso tu conciencia, donde dice revelación general ahí, habla también de la conciencia, ¿verdad? Sí, principalmente porque sé que estaba mal y lo sé a través de la palabra, ¿verdad? Mm. ¿Algún pasaje que te vino a la mente en ese tiempo que estabas orando y pensando? Lleva nomás tu mate. Y que el Señor me iba a acompañar Vale, en que todo momento. Yo no soy muy buena memorizando, profe, pero Todo bien, sí todo bien. con mis propias palabras, ¿verdad? Y que el Señor iba a estar conmigo en todo momento, que Él está esperando que nos... Ok, se salió entrecortado, perdí el audio de ella, la hermana. Bueno, y la meta correcta. ¿Sentiste que también el Señor en ese tiempo lo hiciste para la gloria del Señor, sabiendo de que Él se iba a glorificar con esa decisión? Nosotros siempre... y que no tenemos que... Perdón, hermana, te perdimos por un momento, ya pasé a la pregunta 3, al filtro 3. Lo que vos hiciste, lo hiciste para la gloria de Dios. Sí, profe. Amén. Entonces, entonces, sin saberlo, ya filtraste por los tres criterios que te llevaron a una decisión ética. Amén. Gracias, hermana, por compartir. Que el Señor te siga bendiciendo y usando donde sea que Él te haya plantado para su gloria. Amén. ¿Alguien más? Bueno, pasamos entonces a nuestro siguiente punto. Hemos visto entonces ya recientemente los tres criterios, vuelvo atrás rápidamente para repasar, los tres criterios que utilizamos para saber que algo es éticamente correcto. Tiene que venir de un corazón nacido de nuevo, tiene que ser conforme a su palabra y una conciencia cristiana y para la gloria de Dios. Son los tres criterios. Ahora vamos a el proceso. ¿Cómo se da eso? Ya conocemos las tres partes, pero ¿cómo interactúan esos procesos? Hay un proceso tripartito, eso significa de tres partes. Vamos a ver las tres partes. La primera, el juicio ético, es decir, una evaluación de qué está bien y qué está mal, involucra qué. ¿Qué es lo que tiene que analizarse? La aplicación de la palabra de Dios a una situación por una persona. Así como la hermana nos contaba recién, ella tuvo que tomar una decisión y llevarla a la práctica con los principios de la palabra que ella aprendió y eso lo hizo ella. Entonces, eso vemos que es un juicio ético. Es algo que ella emitió, que ella decidió hacer, ella evaluó, ella pensó y al final lo hizo. Entonces, es una decisión que ella tomó. Eso es un juicio ético, una evaluación. Entonces, utilizó tres cosas entonces. La hermana utilizó la palabra de Dios, sabía que Dios le iba a acompañar porque dice eso en su palabra. La situación que se dio en su ambiente laboral, los problemas que tuvo y también que habló que hubo consecuencias, también fue otra parte, la segunda parte de ese proceso. Y finalmente era la persona de ella sabía, ella tiene su conciencia, ella tiene su corazón regenerado por el Señor, ella tenía el propósito de dar gloria al Señor y su nueva naturaleza como creyente le llevó a ese juicio ético, es decir, a esa evaluación de qué decisión tomar. Entonces, vamos a explorar un poquito más esto, pero aquí están las tres cosas. Palabra de Dios,
situación y persona. Las tres partes. Como dice nuestro título, hay un proceso tripartito. Hay tres perspectivas, que vamos a ver de qué hablan esto enseguida, para tomar una decisión. Tres perspectivas. Aquí ya vimos las primeras tres. Hay la palabra, cuando vamos a tomar una decisión. Hay una situación, un problema que vos tenés que evaluar. Y vos que sos la persona regenerada, también la vas a evaluar. Veamos entonces esto. Estas tres perspectivas se llaman así: circunstancial, normativa y existencial. ¿A qué se refiere cuando habla de circunstancial? Se refiere a la situación que vos estás viviendo, a las consecuencias y a qué metas vos tenés con esa decisión bíblica que vos querés tomar, ética que vos querés tomar. ¿Cuál es la circunstancia? ¿En qué momento se da? ¿Qué consecuencias puede tener? Ahora, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta cuando tomamos una decisión ética, moral o correcta que Dios bendice, recordemos, repito, nuestra ética que ya vimos hoy, la definición de la ética, ¿qué es? Es la teología que usa la ética como instrumento para saber qué es lo que Dios bendice y qué Dios no bendice. Sencillito. ¿Qué es la Ah, ética? Es el instrumento de la teología para saber qué es lo que Dios bendice y qué no bendice. Ya vimos tres aspectos hace rato, de que tiene que ver algo para que algo sea ético o bueno, que Dios bendice, tiene que venir de un corazón regenerado, tiene que ser para la gloria de Dios y tiene que ser conforme a lo que Él reveló, su palabra o la conciencia que tenemos o la naturaleza que nos da. ¿Ok? Entonces, esas son las tres cosas, pero ahora ya pasamos a tres perspectivas que van a ser muy importantes para nuestras siguientes clases y vamos a entrar en muchos más detalles. Aquí solamente vamos a arañar la superficie. ¿Cuáles son las tres perspectivas para tomar una decisión ética que Dios bendice? Primero, ¿qué circunstancias se está dando? Segundo, ¿qué dice la palabra sobre esto? Y tercero, ¿qué me dice el Espíritu Santo sobre esta situación? Enfoque en la persona individual y su experiencia con Dios. Así de sencilla nada más. Son palabras un poco complicadas tal vez, pero sencillita. ¿Cómo yo tomo una decisión de qué es correcto o incorrecto? Primero evalúo la situación. Segundo, ¿qué dice la palabra? Y tercero, ¿qué me dice a mí, creyente, que conozco al Señor, que tengo el Espíritu Santo, con mi discernimiento y mi sabiduría que el Señor me dio también? Estas tres cosas se tienen que combinar para que yo tome una decisión que Dios bendice. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Si algo es complejo o confuso, me avisan. Ahora vamos a entrar rapidito solamente ya en estas tres partes. Primero, las circunstancias. ¿A qué se refiere esto? A consecuencias. Cuando estamos hablando de decisiones éticas o bíblicas, cómo tomar decisiones éticas, bíblicas, sabias, primero tenemos que, si vamos a tomar una decisión, tenemos que analizar la consecuencia, ¿verdad? ¿Para qué lo hacemos? Metas. ¿En qué situación se da esto? ¿Qué pasaje de la Escritura tenemos? Bueno, aquí tenemos el pasaje de la Escritura que dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, esta perspectiva se basa en que en la historia de la redención y en los ejemplos bíblicos. Es decir, Ven y cuando mira, yo quiero perro, tomar vete una, acá, ojo, cuando acá yo quiero afuera. tomar una decisión, yo tengo que tomar una decisión pensando qué pasó en la historia de la redención. Por ejemplo, José de Egipto, ¿cómo actuó en esta situación cuando una mujer hermosa, casada, vino y le tentó? Daniel, ¿qué fue, qué tipo de situación, qué ejemplo tengo de él cuando el mundo le ofreció contaminarse con la comida del mundo y a postrarse delante de la estatua del rey? ¿Verdad? Yo tengo que empezar a mirar ejemplos bíblicos cuando voy a tomar una decisión y aparece una circunstancia que yo tengo que tomar una decisión ética. Lo primero que yo tengo que hacer es, ¿qué Jesús hizo en este tipo de situación? Hay otro personaje bíblico que la palabra de Dios me dice que tomó una decisión similar a esta y que Dios bendijo. Es decir, yo puedo usar ejemplos bíblicos buenos, éticos, morales y correctos para tomar mi decisión.
tengo que analizar obviamente el contexto de ese pasaje, no sé que esté mal interpretando. Tengo que saber si Dios bendice eso o no, y si ya tengo ejemplos en la palabra que están basados en lo que pasó, cuando dice aquí, en la historia me habla lo que pasó en la historia de la salvación, todo lo que es el Antiguo Testamento, ya sea Abraham, Josué, Moisés, todo David, etc., Samuel, todos ellos son parte de la historia de la redención. De la redención ahí sea, de la salvación. ¿Qué pasó en la historia de la salvación? Hay ejemplos similares de lo que me está pasando a mí. Y si es que hay, a la pinta. Tengo que mirar entonces. ¿Qué es lo que me dice aquí, por ejemplo, mi versículo bíblico? Me dice de que así como Cristo resucitó de los muertos, un hecho histórico, a lo que pasó de verdad, así también nosotros tenemos que andar en nueva vida. Entonces aquí vemos ejemplos bíblicos de la historia de la salvación, que a esto se refiere, la historia de la salvación, de que Cristo resucitó. ¿Cómo pues yo voy a vivir todavía vivo en el pecado? Yo ya tengo que estar muerto para el pecado. Yo no puedo vivir aún en el pecado si Cristo ya resucitó de los muertos. Y yo tengo que andar en vida nueva, dice. ¿Y de dónde voy a sacar esa vida nueva? Bueno, mis decisiones éticas correctas y morales tienen que venir de la palabra de Dios. Entonces, de esta circunstancia que me está pasando a mí, tengo que ver qué consecuencias me va a pasar, qué metas tengo que tener y qué situación estoy pasando. Pasamos al siguiente. Perspectiva normativa. ¿A qué se refieren con normativa? Con regla. Norma significa regla. Veamos un poco. La palabra de Dios como norma o estándar. Segunda de Reyes 23:21 dice, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Y primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la anterior y esta? Ambos parece que hablan de la palabra y es correcto, pero en el otro nosotros usamos ejemplos bíblicos y en este caso ya estamos viendo instrucciones directas de qué se tiene que hacer. En el otro yo tenía ejemplos de Moisés, de José, de Samuel. Yo miré qué le pasó, qué decisión tomó, qué consecuencias le trajo eso, qué sé yo. Eh, el rey Saúl se fue y consultó con una espiritista, le agradó o no eso al Señor. Yo puedo hacer también eso. Estoy tratando de tomar una decisión si me voy a ir al San Juan y voy a jugar ese jueguito con la bruja ahí. Entonces yo puedo ver que hay ejemplos bíblicos y estoy sacando conclusiones, estoy tomando decisiones en base a ejemplos bíblicos, pero no hay una regla clara, no hay un mandamiento claro en alguna situación, entonces yo uso ejemplos bíblicos. Pero en este caso, ¿qué le dice aquí? Haced la Pascua, instrucción directa, conforme a lo que está escrito, instrucciones claras. No hay que estar usando un ejemplo de aquello, no, es una orden directa. Así también aquí dice en primera de Juan, y este es su mandamiento, pero la mandamiento claro, sin ni lugar a dudas, no hay que vos vas a mirar el ejemplo, a interpretar el ejemplo de José, Samuel, Pedro, no. El mandamiento es claro, viene escrito ya, que creamos, dice. No te dice cree como Abraham creyó. Creamos, el mandamiento textual es cree en su nombre. Cree. Esa es la orden, ese es el mandamiento, está escrito, está explícito, está claro, no hay nada que interpretar, es obedecer nada más lo que ya está dado como una regla, así como las leyes de tránsito, no hay nada que interpretar. Dice no cruzar luz roja y ya, no es que vos nomás decidís no cruzar luz roja porque sabés que sabés que te puede agarrar la policía porque a fulano de tal la agarró, no, ese sería el ejemplo anterior, la perspectiva circunstancial. Vos decidiste no cruzar luz roja porque te pueden dar una multa. El policía te puede perseguir después. A fulano de tal le pasó y le multaron 2 millones. No, esa es una perspectiva circunstancial que vos estás usando como ejemplo para tomar una decisión de no cruzar la luz roja. Pero en una perspectiva normativa, si te agarra la policía, te va a decir, a mí qué me interesa si tu primo cruzó o no la luz roja. Acá en el reglamento de tránsito dice claramente en el artículo número tal, ahí donde te está dando una regla, no te está dando algo a interpretar. Va, europea, mi poli le decía,
la vez pasada que vos ya me viste pasar y no me dijiste nada y ahora otra vez me agarras. No, la regla es clara. Vos tenías que tomar una decisión en base a las reglas de tránsito que ya se dieron. Esa es una perspectiva normativa. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Veamos el siguiente entonces. No, la primera, vuelvo a repetir, es de ejemplos bíblicos que se basan en la historia de la redención de lo que pasó en la Biblia con otros personajes, otros hermanos, no personajes. Y otro de reglas claras, explícitas. Y finalmente, perspectiva existencial. Dice, a ver qué dice. La persona individual y su experiencia con Dios. Bueno. Como bien sabemos, hay mucha gente que toma decisiones en su vida y dice, yo no sé qué dice la Biblia, pero yo siento en mi corazón. Bueno, jaque Pepe. Pero fulano de tal hizo esto y le fue bien. No, no me interesa lo que él hizo y si le fue bien. Pero Joseco hizo esto en la Biblia y le fue bien. No me interesa, yo siento en mi corazón. Jaque Pepe. Cuidado con este. A ver qué dice. Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Vaya, dice la conciencia. Si tu conciencia no te acusa al hacer esto, bueno, hacelo con confianza en el Señor entonces. Ahora, Gálatas 5:16, ¿qué nos dice? Vivan según el Espíritu, hey, no según la carne, los deseos de la carne. Entonces, cuando vos estás haciendo algo y vas a tomar una decisión, y vos sabés que es tu naturaleza nueva, espiritual, renovada, te está llevando a tomar esta decisión. Yo lo hago, como dijo la hermana recién, yo lo hice porque sé que soy un nacido de nuevo. Siento en mi corazón y también en mi conciencia, y no solamente lo veo en en la palabra de Dios explícito, no solamente lo veo en algo circunstancial de un ejemplo bíblico que me acordé de José que también actuó así con integridad. Bueno, no solamente la palabra lo dijo explícitamente, sino que también mi conciencia no me acusa y me dice que es correcto y siento paz con el Señor. Gloria sea al Señor, hermana. Tomaste una decisión bíblica utilizando la perspectiva existencial, es decir, tu experiencia con el Señor conforme a su palabra o conforme a ejemplos bíblicos y también conforme al Espíritu Santo que mora en vos y que te guía a toda convicción de pecado, juicio y justicia, que te muestra la mente de Dios, que te hace tener paz porque lo hiciste como para el Señor, tu conciencia está tranquila. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Bien, Sí, profe. profe. Súper, entonces, ahora, la última actividad, estamos terminando. ¿Cuál de estas tres perspectivas, digo bien, a vos, hermana, hermano, que me escucha después en la grabación, usás más naturalmente y por qué? Tres perspectivas. A ver, voy a poner aquí las tres. ¿Cuál de estas todas, de estas situaciones? ¿Será que cuando vos tomás una decisión bíblica, sabia, correcta de tu vida, primeramente pensás en hermanos de ejemplos de hermanos, ya sea en la Biblia o no? ¿O primero pensás, qué será que dice la Biblia explícitamente sobre eso? Voy a ir a revisar y a buscar. O primeramente vos te vas a decir, ay, siento paz en mi corazón, yo creo que el Señor quiere que haga esto, pero todavía no revisaste si tu Biblia no contradice eso. No pensaste en ejemplos de tu pastor, tus hermanos o tu marido o qué sé yo, que es cristiano obviamente. Y qué sé yo, ejemplos bíblicos, Moisés, Abraham, Josué, etcétera. ¿Cuál de estas tres a veces tendés a usar más? Esa es la pregunta para meditar un poco. Cuando tenés que tomar una decisión, ¿cuál de los tres? El que quiera compartir, la que quiera compartir, adelante. Y yo creo que el normativo, hermano, pero no es así nomás. No es que vos decís, bueno, esto es, o sea, vos ya sabés qué es lo que tenés que hacer y a veces querés La dilatar un poco porque normativa, cuesta. hermano. Adelante. Hermana Catalina, ¿dijo algo? ¿Y la normativa?
podemos, Ok. por ejemplo, yo que tengo un negocio, por ejemplo, eh, yo sé bien que al Señor no le va a gustar si yo hago una cosa indebida. Por ejemplo, tengo que pesar, tengo que ponerlo justo, Mm, porque yo sé que si no hago eso, está mal, me pesa la conciencia. No ujú, debo, prefiero hacer que pase antes que falte. mm. Entonces esa sería la existencial, hermano. Si tu conciencia te ataca en ese momento o te Existenciales. quebranta, es la existencial. No, no es que inmediatamente El tu mandamiento, mente, tu pero el mente se mandamiento vaya. también me dice, el mandamiento también me dice no robar. Exactamente. De hecho que son los tres siempre, pero la pregunta es, ¿cuál de los tres generalmente hay una tendencia a ir primero o más frecuentemente? Ah, y la existencia. Bueno, la existencia está bien, hermana, está muy bien. Vos estás formando tu discernimiento, obviamente con la palabra, y después directamente lo primero que viene es eso, ¿verdad? La conciencia cristiana ya informada, ya con sabiduría, discerniendo, lo primero que pensás es eso. Muy bien, está muy bien. Súper. Entonces, hermana Andrea, cuando vas a tomar Pastor, Cuando vas a eh, tomar una decisión, hermana, para tu vida y querés saber si Dios aprueba o no eso, ¿qué es lo que primero te viene a la mente? ¿Un ejemplo de un personaje bíblico o lo que dice la palabra o cómo vos discernís en la sabiduría que ya tenés? ¿Cuál es lo primero que te viene? y normalmente lo que dice la palabra, Ok, trata de recordar pasajes inmediatamente, ¿verdad? Tengo que tomar esta decisión. ¿Qué será que dice la sí, palabra? Voy a mirar rápido. Yo creo que tengo que encontrar. Si eso es lo primero, eh, entonces tu, tu, tu énfasis es normativa. Pero, como dije, todos usamos los tres, eventualmente los tres. Hermana ah, María creo que ya dijo normativa también. Bueno, sí, normativa, bueno. sí, Vamos pastor. entonces, vamos entonces ya. Ahora en la última parte ya. Dice aquí. Estas tres perspectivas, ¿de qué estábamos hablando? La perspectiva circunstancial, José de Egipto hizo esto. La perspectiva Sí, normativa, la palabra dice esto. Muy bien. El Espíritu Santo que mora en mí me dice esto y el fruto del Espíritu Santo me... Estas tres posturas sí o sí trabajan juntas, no independientes. Podemos ser, obviamente, más inclinados a unas en diferentes etapas de nuestra vida, para diferentes situaciones, ya sean sensibles, delicadas o no, etcétera. Pero sí o sí, tarde o temprano, un buen creyente pasa por los tres filtros, pasa por las tres partes. ¿Qué ejemplo bíblico hay de esto? ¿Hay órdenes claras? ¿Qué me dice el Espíritu Santo en la oración y en la nueva naturaleza que yo tengo? Sí o sí pasamos por estas tres formas para llegar a una ética cristiana integral o completa. Vemos entonces desde un ángulo diferente. Estas tres perspectivas son lo que hacen completo y trae equilibrio a nuestra vida, ¿ok? No es que solamente pensamos en lo que dice la palabra y no lo que el Espíritu Santo me está diciendo en ese momento. Qué sé yo, por ejemplo, Juan el Bautista usaba palabras fuertes también para los fariseos. Y vos tenés gente que te ataca y decía, Juan el Bautista le decía a esa gente, raza de víbora. Voy a hacer también yo eso, raza de víbora. No, tenés que discernir en tu espíritu, en tu discernimiento, en tu nueva naturaleza. Mira otro ejemplo bíblico también, cómo se trata con conflictos contra los enemigos. No, entonces no va directamente solamente al ejemplo de Juan el Bautista, que te dice también la palabra de Dios explícitamente, ¿verdad? Sé manso, ¿verdad? No menso, manso. Entonces busca cosas explícitas, busca ejemplos y también medita, orar y busca consejería. Así es como tomamos decisiones bíblicas informadas en estas tres perspectivas. Entonces, para ir cerrando ya esta parte, nos dice que hoy, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos la definición centrada en Dios. ¿Qué es la definición de la ética? Bueno, aprendimos que la ética tiene un enfoque en Dios, no está separado de Dios porque hablamos de su naturaleza y de lo que Dios hace. Y entendimos de que la buena ética viene de ser bendecido por Dios, es decir, conforme a su naturaleza y lo que Él hace, sus obras. Este es el fundamento, esta es nuestra definición de ética, lo que Dios bendice y lo que Dios no bendice conforme a quién es Él y qué ha hecho Él.
Hoy hemos visto también que nuestra ética para que sea correcta, moral, una buena ética cristiana tiene que tener tres partes. Tiene que ser para el propósito correcto, perdón, tiene que tener el propósito correcto de un corazón nuevo, eso significa, de un corazón regenerado, de alguien que ya se ha arrepentido y que ama al prójimo. Y también tiene que ser conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Dios y conforme a la revelación general de Dios. Es decir, que no niegue lo que ya el Señor reveló de manera general para toda persona, ya sea en la conciencia o en la naturaleza. ¿Ok? Entonces yo no puedo decir que, qué sé yo, a ver un poco, voy a usar un ejemplo muy feo. eh, Gente que comete bestialismo, ¿verdad? Que tiene relaciones con animales, ¿verdad? Eso es totalmente antiético. ¿Por qué? Porque no solamente viola mandamiento número 7 de ser puro sexualmente, que habla no adulterarás, pero habla apunta a la pureza, pero también norma la conciencia de una persona, que es la revelación general, pero también viola la naturaleza humana del ser humano, no fue creado para eso, viola la creación, como para qué fue creado el hombre, que todo hombre sabe que no tiene que mezclarse con bestias. Entonces ahí ya vemos que eso es totalmente antiético de manera natural, ¿verdad? Sin abrir Biblia ya sabemos que eso es totalmente antiético e inmoral. Pero al abrir Biblia ya vemos de que es, como el mandamiento número 7 es inmoral porque rompe el mandamiento número 7 y también otros mandamientos de que no se deben cometer ese tipo de actos que son explícitos, ¿ok? Ahora, también, para que algo sea bueno, tiene que ser para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre, no usar solamente lo que Dios le da sin darle el crédito, la honra, la gloria, la admiración a Él. ¿Ok? Si yo estoy dando un donativo, es porque el Señor me prosperó, no porque soy demasiado buenito, muy moral, en mi familia lo siempre fuimos así. No, inmoral, antiético lo que esa persona ha hecho. ¿Ok? Y finalmente, el proceso tripartito que vimos. Hace rato vimos el criterio y ahora vemos el proceso de que para tomar una decisión bíblica tengo que mirar ejemplos bíblicos de la historia de la redención, que es lo que el Señor ha hecho en la Biblia, ¿eh? Ejemplos bíblicos, José, Samuel, David, etcétera, que muestran un buen comportamiento moral y también o uno inmoral, ¿verdad? Para saber que está mal. También vemos perspectiva normativa que dice la palabra explícitamente como orden mandamiento que no está sujeto a reinterpretación, sino que es explícito. No matarás ahí. Tenemos, entonces, no robarás ahí. Entonces, no hay otra, no hay un mandamiento que va en contra de eso. Es explícito. No hay nada que negar ahí. No, no hay nada que discutir. Ya dijo el Señor. Perspectiva existencial, que es lo que el Espíritu Santo a través de la oración, me dice a mí como creyente nuevo, nacido de nuevo con el fruto del Espíritu, con el Espíritu Santo morando en mi conciencia, en mi discernimiento, ¿qué me dice a mí en este aspecto? ¿Ok? Ok. Hasta aquí entonces hemos llegado. El desafío para esta semana es que identifiquen una decisión ética que ustedes tienen que tomar y apliquen este marco tripartito. ¿Ok? Pregúntense, ¿cuál es el propósito de esto? La hermana nos compartía hace rato que la decisión que ella tomó laboral fue porque ella es creyente, el propósito, nacida de nuevo, tiene un nuevo corazón. Norma, la palabra lo dice claramente, explícitamente, que no debe hacerlo o que sí debe hacerlo y era para la gloria de Dios, aunque era difícil de tomar y aunque mucha gente iba a decir muchas cosas, ella quería glorificar a Dios. Entonces, algo así también tiene que usted pensar. ¿Y Amén. cuáles de esas tres perspectivas han considerado cuando van a tomar esa decisión de la cual van a hablar? ¿Qué consideraron primero? ¿Lo que el Espíritu Santo le dice? ¿O recordaron un pasaje bíblico rápidamente que dice explícitamente eso? ¿O un ejemplo bíblico de un héroe de la fe tal vez? Entonces las perspectivas. Ese sería el desafío entonces para la próxima clase. Cuando empecemos un poco, le voy a preguntar cuál es una decisión
que decidiste tomar y cómo filtraste esa decisión con estas tres cosas que recién vimos hoy. ¿Ok? Amén. 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 Amén, Amén. Amén, entonces. profe. Amén. Oramos entonces para cerrar este tiempo. Padre amado, Padre bueno, Señor, en tu naturaleza y en tus actos está fundamentado todo lo que es bueno, todo lo que tú bendices y todo lo que tú no apruebas, Señor. Queremos ser creyentes éticos, coherentes, morales. Queremos ser correctos, queremos ser justos, Señor. Queremos tomar decisiones sabias para nuestra vida, para nuestras familias, para la vida de la iglesia también y para todo aquel que estamos discipulando y para todo aquello que es en pos de tu reino, Señor. Ayúdanos a formar un criterio bíblico, sano, sabio, que pueda bendecir nuestra vida y también la vida de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a crecer más en la gracia de este conocimiento, de la ética que nos ayuda a vivir vidas felices, Señor, porque te agradamos y recibimos tu bendición. Felices porque tú nos Amén. ayudas a tomar decisiones Sí, que Señor. tienen en cuenta al Espíritu Santo, nuestra nueva naturaleza, tienen en cuenta tu palabra, para ello debemos estudiar más, ayúdanos Señor, tienen en cuenta también lo que tú has hecho en la historia de la redención y por sobre todo quién eres tú y cómo tú determinas qué está bien y qué está mal en tu naturaleza. Gracias Señor por esto. Amén. Oramos en este tiempo en el Gracias. nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. Amén. hermanos. Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima clase el próximo martes. Le pongo ahí en el grupo, Bendiciones. la tarea. Bendiciones. Chao, 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 bendiciones. chao. Profe, ¿no vamos a tener folleto o algo? Sí, hermana. Ya creo que el pastor Cristian, la hermana aquí le puede ayudar un poco con eso.